A las 8 de la mañana, un silencio pesado, casi tangible, envolvía la mansión de los Balbuena, un silencio que solo se rompía por el murmullo lejano de los jardineros y el canto de los pájaros ajenos al luto que aún impregnaba cada rincón de la casa. Desde la muerte de su esposa, hacía casi un año, Alejandro Balbuena sentía que vivía en un mausoleo de mármol y cristal. Fue entonces cuando su hijo, Mateo, de apenas 7 años, entró en su despacho, con los ojos grandes y tristes que se habían convertido en su única forma de comunicación. Alejandro, un hombre que movía los hilos del mundo financiero con una llamada, se sentía completamente impotente ante la tristeza de su pequeño. Por eso, había tomado una decisión drástica, una que sus consejeros y familiares habían calificado de locura. Durante un mes, 5 candidatas, todas de familias influyentes y con fortunas propias, vivirían en la mansión con el único objetivo de ganarse el corazón de Mateo. La que él eligiera se convertiría en su nueva madre, y por ende, en la nueva señora Balbuena. Justo en ese momento, el sonido de neumáticos sobre la grava anunció la llegada de la primera caravana de coches de lujo, un desfile de opulencia que contrastaba brutalmente con la atmósfera sombría de su hogar. Alejandro se arrodilló frente a su hijo, forzando una sonrisa que no sentía. Mateo, han llegado las señoras de las que te hablé. Son mujeres excepcionales, educadas en los mejores colegios del mundo, que podrían darte todo lo que quisieras. Solo tienes que conocerlas, jugar con ellas, y al final de estos 30 días, decirme con cuál te sientes más feliz. ¿Entendido? Mateo no respondió. Simplemente asintió con la cabeza, sus pequeños hombros caídos bajo el peso de una responsabilidad que ningún niño debería soportar. Mientras las 5 mujeres descendían de sus vehículos, envueltas en sedas y joyas, Sofía, la niñera que había sido contratada hacía apenas 3 meses, terminaba de limpiar los restos del desayuno en 1900. La cocina. Ella era una presencia silenciosa, casi invisible, cuyo único propósito era cuidar de Mateo, asegurarse de que comiera, hiciera sus deberes y no se sintiera tan solo. Sofía escuchó el alboroto en la entrada y sintió un nudo en el estómago. Sabía que su mundo, y sobre todo el de Mateo, estaba a punto de cambiar drásticamente y temía que no fuera para mejor. Su conexión con el niño era lo único puro que le quedaba en la vida, un refugio para su propio corazón herido. Las 5 candidatas entraron en el gran salón como si estuvieran desfilando en una pasarela de alta costura, cada una evaluando el entorno y a sus competidoras con miradas afiladas. La primera en presentarse fue Valeria, una mujer de belleza helada y heredera de un imperio inmobiliario, cuya sonrisa calculadora no llegaba a sus ojos. Alejandro, querido, es un placer estar aquí, y este debe ser el pequeño Mateo, dijo, intentando acariciar la cabeza del niño, quien retrocedió instintivamente y se escondió detrás de las piernas de su padre. Las demás siguieron su ejemplo. Isabela, una modelo internacional con una legión de seguidores en redes sociales. Carmen, una abogada de uno de los bufetes más prestigiosos del país. Lucía, una famosa galerista de arte. Y Elena, una arquitecta con proyectos premiados en todo el mundo. Todas hablaban de sus logros, de sus viajes, de su capacidad para criar a un niño en un ambiente de sofisticación y cultura. Alejandro escuchaba educadamente, pero sus ojos no dejaban de buscar a su hijo, cuya incomodidad era palpable. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, una competencia silenciosa que acababa de empezar. Justo en ese momento, Sofía entró discretamente en el salón con una bandeja de agua y zumos naturales, tal como le había indicado el mayordomo. «Con su permiso, señor», murmuró, manteniendo la cabeza gacha. Al verla, el rostro de Mateo se iluminó por primera vez en toda la mañana. «¡Sofía!», exclamó, corriendo hacia ella y abrazando sus piernas con fuerza. «Sofía, ¿me ayudas luego con el castillo de bloques que se rompió?». La ternura con la que Sofía le respondió, agachándose para quedar a su altura y susurrándole que por supuesto que lo harían, no pasó desapercibida para las 5 mujeres. Valeria fue la primera en reaccionar, con una ceja arqueada y una voz cargada de veneno. «Qué curioso. No sabía que el personal de servicio tenía tanta familiaridad con el niño. ¿No crees que eso podría confundir su percepción de la jerarquía, Alejandro?». La pregunta quedó flotando en el aire,
una declaración de guerra abierta. La batalla por la mansión Balbuena no sería solo por el afecto de un niño, sino también por el lugar que cada uno debía ocupar. Y Sofía acababa de ser marcada como el primer obstáculo a eliminar. Alejandro sintió una punzada de irritación ante el comentario de Valeria, pero mantuvo la compostura. Sofía es la niñera de Mateo y se ha ganado su cariño con un trato. Excelente. Agradezco su preocupación, pero la única jerarquía que me importa en este momento es la felicidad de mi hijo, respondió con una frialdad que sorprendió a las 5 mujeres. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La línea de batalla había sido trazada, y Sofía, sin quererlo, estaba en el centro de ella. Durante el resto de la mañana, las candidatas desplegaron su arsenal de regalos caros y promesas extravagantes. Isabela le ofreció a Mateo un viaje a un safari privado en África, mientras que Carmen le prometió acceso a los mejores tutores de ciencias de Harvard. Lucía le trajo una pequeña escultura de un artista de renombre, y Elena desplegó los planos de una casa del árbol futurista que podría construirle en el jardín. Mateo agradecía cada oferta con una educación forzada, pero sus ojos permanecían apagados, sin el brillo de la emoción genuina. Su único consuelo era la presencia silenciosa de Sofía, que observaba desde la distancia, con el corazón encogido de pena por el niño y de miedo por sí misma. Sabía que aquellas mujeres no se detendrían ante nada. Esa tarde, mientras Mateo dormía la siesta, las 5 mujeres se reunieron en la terraza, lejos de los oídos de Alejandro. Es evidente que la niñera es un problema, sentenció Valeria, removiendo su té con un gesto impaciente. El niño está completamente manipulado por ella. No podemos competir contra esa falsa imagen de madre abnegada si no la sacamos de la ecuación. Isabela asintió, revisando su reflejo en la pantalla de su móvil. Tiene razón. Esa cercanía es inapropiada y vulgar. Mientras ella esté aquí, el niño siempre la preferirá a ella antes que a cualquiera de nosotras, que representamos un futuro de verdad, no una simple cuidadora. Carmen, la abogada, adoptó un tono más analítico. Legalmente, no podemos hacer que la despidan sin una causa justificada. Por lo tanto, tenemos que crear una. Hay que hacerle la vida imposible, orillarla a cometer un error tan grave que Alejandro no tenga más remedio que echarla. O mejor aún, hacer que parezca que ha cometido uno. Se miraron entre ellas. Una alianza profana sellada con sonrisas maliciosas. El plan para destruir a Sofía estaba en marcha, y cada una aportaría su talento particular para la crueldad. El primer movimiento fue sutil, casi imperceptible. Al día siguiente, Sofía encontró el uniforme que había dejado impecablemente planchado la noche anterior, manchado con una sustancia pegajosa y oscura, parecida al café. No había forma de que fuera un accidente, ya que estaba guardado dentro de su armario en el ala de servicio. Sin tiempo para lamentarse, tuvo que buscar rápidamente una solución, trabajando con su segundo uniforme, sabiendo que no podía presentarse ante el señor Balbuena con un aspecto descuidado. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo de Mateo, se dio cuenta de que varios de los ingredientes que necesitaba, los favoritos del niño, habían desaparecido misteriosamente de la despensa. Tuvo que improvisar una comida diferente. Y Mateo, con la lógica simple de un niño, se quejó de que no era lo que ella le había prometido. Sofía vio a Lucía, la galerista, observando la escena desde el umbral de la cocina con una sonrisa casi invisible en los labios. Se sintió observada, acorralada, como un animal en una jaula. Cada pequeño inconveniente estaba diseñado para hacerla parecer incompetente, para minar la confianza que Alejandro había depositado en ella. Por la tarde, la ofensiva se intensificó. Elena, la arquitecta, derramó accidentalmente un vaso de vino tinto sobre una alfombra persa de valor incalculable en la biblioteca, justo cuando Sofía pasaba por allí. «Oh, Dios mío, qué torpe soy», exclamó con una teatralidad perfecta. «Pero por suerte, tú estás aquí para limpiarlo, ¿verdad, Sofía? Para eso te pagan». La humillación fue pública, ya que Carmen e Isabela estaban presentes, y ambas asintieron con aprobación. Sofía, con las mejillas ardiendo, se arrodilló para empezar a limpiar el vino pecientos. Desastre, sintiendo el peso de sus miradas sobre ella. Sabía que negarse o quejarse solo empeoraría las cosas. Mientras frotaba la mancha con manos temblorosas, escuchó a Mateo bajar las escaleras. «¿Qué pasó?»,
¿Por qué Sofía está en el suelo? La voz del niño, llena de una genuina preocupación, fue como un bálsamo para su alma herida, pero también la expuso aún más. La respuesta de Valeria desde el otro lado de la sala fue cortante. Tu niñera está limpiando el desorden que causó. Es lo que hace la gente como ella. La acusación de Valeria, tan directa y cruel, dejó a Mateo sin palabras por un segundo. El niño miró la alfombra, luego a Sofía de rodillas con un paño en la mano, y finalmente a las 5 mujeres que la observaban como un grupo de depredadores. Con una valentía que sorprendió a todos, Mateo se acercó y se paró frente a Valeria. Sofía no hizo eso, dijo con una voz sorprendentemente firme para sus 7 años. Ella nunca derrama nada. Vosotras sois las que siempre. Estáis haciendo ruido y rompiendo cosas. La oísteis cuando se cayó el jarrón ayer, y dijisteis que fue el gato. Un silencio incómodo llenó la biblioteca. Las mujeres se miraron entre sí, desconcertadas por la defensa tan lúcida del niño. Isabela intentó suavizar la situación con una risa forzada. «Ay, Mateo, ¿qué imaginación tienes? Los niños a veces confunden las cosas. Solo estábamos jugando». Pero Mateo no se movió. «No estoy jugando. Y no me gusta que seáis malas con Sofía. Ella es mi amiga». Dicho esto, se arrodilló junto a Sofía y le puso una manita en el hombro. «No te preocupes, yo te ayudo a limpiar». Aquel gesto de lealtad infantil fue más poderoso que cualquier regalo caro, y la rabia en los ojos de las 5 candidatas se hizo más profunda. Desde su despacho, Alejandro había estado observando toda la escena a través de una aplicación en su ordenador conectada a una serie de cámaras de seguridad que había mandado instalar discretamente la noche anterior. Su jefe de seguridad, Ricardo, un hombre leal que había servido a su familia durante más de 20 años, le había advertido que algo así podría pasar. «Señor, estas mujeres no vienen a jugar a las casitas, vienen a por un imperio. No subestime su capacidad para la crueldad», le había dicho. Alejandro había querido creer que exageraba, pero lo que acababa de ver le heló la sangre. Vio el vino derramado deliberadamente por Elena, escuchó las palabras humillantes y, lo más importante, vio la defensa inquebrantable de su hijo. Sintió una oleada de orgullo por Mateo y una furia helada hacia aquellas mujeres. No iba a intervenir todavía. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería darles la soga suficiente para que se ahorcaran solas. Ricardo tenía razón. Esto no era un juego, era una guerra, y él iba a asegurarse de que las personas correctas salieran victoriosas. Los días siguientes se convirtieron en una tortura psicológica para Sofía. Las candidatas, enfurecidas por la lealtad de Mateo, redoblaron sus esfuerzos de una manera más insidiosa. Carmen, la abogada, comenzó a dejar documentos importantes en lugares donde sabía que Sofía limpiaría, para luego acusarla de mover sus papeles y de ser una amenaza para la confidencialidad de su trabajo. «No se puede confiar en el personal doméstico con información sensible», le decía a Alejandro en un tono de falsa preocupación, sabiendo perfectamente que era ella quien creaba el desorden. Lucía, la galerista, usaba su conocimiento del arte para tenderle trampas, colocando objetos frágiles en los bordes de las mesas o en zonas de paso, esperando que Sofía los rozara para poder montar una escena. Cada día era un nuevo campo de minas, y Sofía caminaba por la mansión con una ansiedad constante, revisando cada uno de sus movimientos, sabiendo que cualquier error, por pequeño que fuera, sería magnificado y utilizado en su contra. Se sentía atrapada, agotada física y mentalmente, pero la sonrisa de Mateo al final del día era lo único que le daba fuerzas para continuar. Mientras tanto, Mateo se había vuelto más observador. El regalo de Isabela, una tablet de última generación, se convirtió en su herramienta secreta. Fingiendo que solo le interesaban los videojuegos, el niño empezó a usar la función de grabación de audio de forma discreta. Cuando las mujeres se reunían en la terraza o en el salón para planear sus próximas fechorías, creyendo que el niño estaba absorto en su pantalla, Mateo colocaba la tablet cerca y grababa sus conversaciones. Escuchó cosas que le rompieron el corazón: planes para esconder las medicinas para la migraña de Sofía, ideas para acusarla de robar pequeñas joyas, e incluso una discusión sobre cómo podrían insinuar que tenía problemas con la bebida. Cada palabra era una puñalada. Por la noche, cuando su padre venía a darle las buenas noches,
Mateo le entregaba la tablet. «Papá, tienes que escuchar esto. Están siendo muy malas». Alejandro escuchaba las grabaciones con una mezcla de horror y furia contenida. Abrazaba a su hijo y le decía que estaba haciendo lo correcto, que era muy valiente, y le pedía que siguiera siendo su agente secreto un poco más. La situación alcanzó un nuevo nivel de bajeza cuando Valeria decidió investigar el pasado de Sofía. Contrató a un detective privado sin escrúpulos con una única instrucción: encuentra algo, cualquier cosa, y si no lo encuentras, invéntalo. El detective no tardó en volver con un dossier fabricado. En él se detallaban supuestos despidos de trabajos anteriores por comportamiento negligente y pequeños hurtos. El informe también insinuaba que Sofía tenía una vida personal desordenada, basándose en las frecuentes y preocupadas llamadas telefónicas que hacía desde la mansión. Valeria esperó el momento perfecto. Durante una cena a la que Alejandro había invitado a su socio principal, un hombre de negocios de la vieja escuela y muy conservador, Valeria dejó caer la bomba. «Alejandro, me siento terrible por tener que decir esto, pero mi conciencia no me lo permite callar. He recibido información muy preocupante sobre la niñera. Parece que tiene un historial que podría poner en riesgo la seguridad de Mateo y la reputación de esta casa». Entregó el dossier a Alejandro, asegurándose de que su socio también pudiera ver su contenido. Alejandro cogió la carpeta con manos firmes, su rostro una máscara de impasibilidad. Mientras leía los documentos falsificados, sintió una rabia tan intensa que tuvo que clavar las uñas en las palmas de las manos para no explotar. Reconoció inmediatamente el estilo de la mentira, la exageración y la calumnia. Sabía que era una farsa, pero tenía que jugar su papel. Levantó la vista, miró a Valeria y luego a su socio, y dijo con una voz grave: «Esto es extremadamente grave. Te agradezco que me lo hayas traído, Valeria. La seguridad de mi hijo es mi máxima prioridad. Tendré que tomar medidas drásticas de inmediato». La sonrisa de triunfo de Valeria fue casi imperceptible, pero Alejandro la vio. Ella creía que había ganado, que finalmente había acorralado a Sofía. Lo que no sabía era que Alejandro ya tenía el informe real de su propio jefe de seguridad, Ricardo. Un informe que no solo exoneraba a Sofía, sino que también revelaba el verdadero motivo de sus misteriosas llamadas. Sofía tenía una madre anciana en un pueblo lejano, gravemente enferma, y cada céntimo que ganaba lo enviaba para pagar su tratamiento médico. Al día siguiente, Alejandro llamó a Sofía a su despacho. Ella entró con los ojos bajos y los hombros encogidos, esperando lo peor. Seguramente la despediría después de las acusaciones de la noche anterior. Se había preparado mentalmente para ello, aunque la idea de dejar a Mateo le desgarraba el alma. «Siéntate por favor, Sofía», dijo Alejandro con una voz suave que la descolocó. Le tendió el dossier fabricado por Valeria. «Quiero que leas esto». Con manos temblorosas, Sofía leyó las mentiras sobre su pasado, las acusaciones de robo y negligencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas en silencio. «Señor Balbuena, yo le juro por lo más sagrado que nada de esto es verdad. Yo nunca». Alejandro la interrumpió, pero no con dureza, sino con una compasión que la dejó sin aliento. «Lo sé, Sofía. Sé que es mentira». Colocó otro dossier sobre la mesa, el que había preparado Ricardo. «Este es tu verdadero historial. Sé de tu impecable trabajo anterior. Sé de tu honestidad. Y también sé de tu madre». Sofía levantó la vista, completamente estupefacta. «¿Mi madre?», susurró. «Sí, sé que está enferma y que tú eres su único apoyo. Sé que cada llamada preocupada, cada céntimo que ahorras, es para ella. Sofía, la fortaleza que demuestras cada día, aguantando las humillaciones de estas mujeres mientras llevas esa carga tan pesada. No tengo palabras para describir mi admiración». Por primera vez en meses, Sofía se derrumbó. Lloró abiertamente, no solo de tristeza por las calumnias, sino de alivio. Alivio porque alguien finalmente veía la verdad, porque su sacrificio no era en vano. Alejandro esperó a que se calmara y luego le dijo: «Necesito pedirte un favor. Necesito que aguantes un poco más. Estoy preparando algo para ellas, una lección que no olvidarán jamás. Pero para que funcione, necesito que confíes en mí y sigas jugando tu papel. ¿Puedes hacerlo?». Sofía se secó las lágrimas y con una nueva determinación en su mirada, asintió: «Sí, señor, por usted
y por Mateo. Con la renovada confianza de Alejandro, Sofía encontró una nueva fuerza interior. Aunque las humillaciones continuaron, ahora las soportaba con una serenidad que desconcertaba a sus atormentadoras. Su calma era una armadura invisible. Cuando Isabela accidentalmente rompió un jarrón de porcelana y la culpó, Sofía simplemente recogió los pedazos sin decir una palabra, pero su mirada ya no era de miedo, sino de una fría paciencia. Cuando Carmen volvió a acusarla de desordenar sus papeles, Sofía respondió con un simple: «Tendré más cuidado, señora», una respuesta tan neutra que le robó a Carmen la satisfacción del conflicto. Las 5 mujeres no entendían este cambio. Creían que la habían quebrado, que su silencio era resignación, pero en realidad, Sofía se había convertido en una actriz en la obra de teatro de Alejandro, y esperaba pacientemente el acto final. Su interacción con Mateo, sin embargo, se volvió su refugio más sagrado. A solas con él, le leía cuentos con más pasión, jugaba con más energía, sabiendo que pronto toda esa pesadilla terminaría. Alejandro, por su parte, aceleró sus planes. Dio instrucciones a Ricardo para que investigara más a fondo a Valeria. Quería saberlo todo: sus finanzas, sus conexiones, sus debilidades. Ricardo descubrió algo interesante. La empresa inmobiliaria de la familia de Valeria estaba atravesando serias dificultades financieras, y un matrimonio con Alejandro no solo le daría estatus, sino que sería un rescate económico vital. Su desesperación era su mayor vulnerabilidad. Alejandro también comenzó a actuar de manera diferente frente a las candidatas. Se mostró más receptivo a los encantos de Valeria. La escuchaba con atención, le sonreía más a menudo. La dejó creer que sus mentiras sobre Sofía habían funcionado, que la estaba viendo como la opción más lógica y fuerte para ser su esposa. Valeria se sintió eufórica, segura de su victoria. «Lo tengo comiendo de mi mano», les dijo a las otras en una de sus reuniones secretas. Una conversación que por supuesto fue grabada por la tablet de Mateo. El escenario para la gran caída estaba casi listo. La segunda semana del concurso llegó a su fin, y Alejandro anunció que organizaría una pequeña cena íntima para celebrar los progresos. Invitó a sus padres, a su hermana y a un par de socios de confianza. El ambiente era tenso. Las candidatas veían esta cena como una prueba final antes de la decisión. Sofía sirvió la mesa con su habitual discreción, pero esta vez sentía los ojos de la familia de Alejandro sobre ella. La madre de Alejandro, una mujer elegante y de mirada penetrante llamada Isabel, observaba cada interacción. Vio cómo su nieto Mateo solo sonreía cuando Sofía estaba cerca, cómo le susurraba cosas al oído y cómo la niñera le respondía con un cariño que no parecía fingido. Durante la cena, Isabel hizo una pregunta aparentemente inocente a las candidatas. «¿Y qué es lo que más os ha gustado de pasar tiempo con mi nieto?». Las respuestas fueron un desastre de clichés y superficialidad. Valeria habló de su potencial intelectual, Isabela de lo adorable que se veía, con la ropa de diseñador que le había regalado, y Carmen de la necesidad de una disciplina estructurada. Ninguna habló de sus sentimientos, de sus miedos, de su risa. Después de la cena, mientras los invitados tomaban café en el salón, Isabel se acercó a Sofía en la cocina, donde estaba limpiando. «Hija, perdona mi atrevimiento, pero he estado observando», comenzó la matriarca. «Veo más verdad en tus ojos cuando miras a mi nieto que en todas las palabras de esas mujeres juntas. ¿Qué le pasa a ese niño?». Sofía, sorprendida por la amabilidad, dudó por un momento, pero la mirada sincera de Isabel la animó a hablar. «Señora, él solo está triste, echa de menos a su mamá y tiene miedo. Estas señoras no son amables con él cuando su padre no mira. Lo tratan como si fuera un premio que tienen que ganar, no un niño que necesita amor». Las palabras de Sofía, dichas con una humildad y una preocupación genuinas, confirmaron todas las sospechas de Isabel. Salió de la cocina y fue directamente al despacho de su hijo. «Alejandro, o abres los ojos y ves a la mujer que realmente está cuidando el corazón de tu hijo, o vas a cometer el error más grande de tu vida». Y no me refiero a ninguna de esas 5 arpías del salón. La conversación con su madre fue la pieza final que Alejandro necesitaba. Ya no tenía dudas, solo un plan que ejecutar.
Al día siguiente, reunió a las 5 candidatas en el salón principal. Su rostro era serio, casi solemne. «Señoras, he tomado una decisión», anunció, y el aire se llenó de una expectación eléctrica. «Después de mucha consideración, y teniendo en cuenta el bienestar y el futuro de Mateo, he decidido que la mejor persona para convertirse en mi esposa y en la nueva madre de mi hijo es Valeria». Un grito ahogado de triunfo escapó de los labios de Valeria, mientras las otras 4 la miraban con una mezcla de envidia y derrota. Alejandro se acercó a ella, le tomó la mano y dijo: «Tu dedicación, tu preocupación por la seguridad de esta casa y tu fuerza han sido determinantes. Para celebrar nuestro compromiso, organizaré una gran fiesta este fin de semana. Invitaremos a toda la alta sociedad, a la prensa. Será el evento del año». La mente de Valeria ya volaba, imaginando los titulares, el poder, la riqueza asegurada. Se sentía invencible. Sofía, que había escuchado el anuncio desde el pasillo, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, a pesar de que sabía que era parte del plan. Ver a Alejandro tomando la mano de esa mujer, mirándola con una aparente sinceridad, fue una tortura. Mateo, que estaba a su lado, comenzó a llorar en silencio, tirando de su falda. «No, Sofía, no. Papá no puede hacer esto», sollozaba. Sofía se arrodilló y lo abrazó con fuerza, susurrándole al oído las palabras que Alejandro le había dicho que dijera. «Confía en tu padre, Mateo. Confía en mí. A veces, las cosas no son lo que parecen. Sé valiente un poco más». Mientras tanto, en el salón, las 4 perdedoras felicitaban a Valeria con sonrisas falsas. «Lo que no sabéis», pensó Alejandro mientras observaba el grotesco teatro, «es que la fiesta de compromiso de Valeria será también la fiesta de su destrucción, y será pública, humillante y definitiva». El telón estaba a punto de subir para el último acto. Los preparativos para la fiesta de compromiso transformaron la mansión en un hervidero de actividad. Floristas, chefs de renombre y diseñadores de eventos iban y venían, todo bajo la supervisión de una radiante y cada vez más arrogante Valeria. Se comportaba ya como la señora de la casa, dando órdenes al personal con un tono despectivo, especialmente a Sofía. «Asegúrate de que los baños de los invitados estén impecables. No quiero que la gente piense que contratamos a cualquiera», le espetó un día, disfrutando de su nueva posición de poder. Las otras 4 candidatas, aunque derrotadas, decidieron quedarse para la fiesta, en parte por la presión social y en parte por una curiosidad morbosa. Veían a Sofía arrastrando los pies por la casa, con los ojos hinchados y una expresión de profunda tristeza. Se regodeaban en su miseria, convencidas de que su derrota era total. «Al final, el dinero y la clase siempre ganan», le comentó Isabela a Carmen, mientras veían a Sofía limpiar unos candelabros de plata. No podían imaginar que la tristeza de Sofía era la mejor actuación de su vida. Alejandro aprovechó esos días para reunirse en secreto con su equipo legal y financiero. Con la información que Ricardo había recopilado sobre la precaria situación de la empresa de Valeria, preparó una ofensiva corporativa. No solo la expondría socialmente, sino que también la golpearía donde más le dolía, en su orgullo y en su cartera. Contactó a varios accionistas descontentos de la empresa familiar de Valeria y comenzó a orquestar una toma de control hostil que se lanzaría mañana después de la fiesta. Sería un golpe maestro, una venganza fría y calculada. La noche antes del gran evento, Alejandro fue a la habitación de Mateo. El niño estaba en la cama, mirando al techo, con la tablet a su lado. «Papá, ¿de verdad te vas a casar con ella?», preguntó con un hilo de voz. Alejandro se sentó a su lado y lo abrazó. «Mañana por la noche tú y yo le vamos a enseñar al mundo lo que significa la verdadera valentía y el verdadero amor. Tú serás mi héroe. ¿Estás listo?». Mateo asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro por primera vez en días. «Estoy listo, papá». La noche de la fiesta, la mansión Balbuena brillaba con un esplendor casi irreal. Cientos de invitados, lo más selecto de la sociedad y los negocios, llenaban los salones y jardines. La prensa estaba apostada en la entrada, capturando cada llegada. Valeria era el centro de atención, resplandeciente con un vestido de diamantes y un aire de triunfo absoluto. Recibía las felicitaciones con una gracia
estudiada, mientras Alejandro permanecía a su lado, interpretando el papel del prometido orgulloso. Las otras 4 candidatas se mezclaban entre los invitados, contando a quien quisiera escuchar su versión de la historia, cómo Valeria había salvado a Alejandro de la influencia de una niñera manipuladora. Sofía, por su parte, había recibido instrucciones de Alejandro de permanecer en la cocina, fuera de la vista de todos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y expectación. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, de una forma u otra. A las 10 de la noche, Alejandro subió a un pequeño escenario que se había montado en el jardín principal, con Valeria a su lado. Pidió silencio y todas las conversaciones cesaron. Las cámaras de la prensa se enfocaron en ellos. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Comenzó, con voz firme. Como todos sabéis, he pasado por un tiempo muy difícil, y la búsqueda de una compañera y una madre para mi hijo ha sido un proceso complejo. Hoy, quiero celebrar a la mujer que he elegido. Se giró hacia Valeria y le sonrió. Valeria, tu fuerza y tu determinación son notables. Por eso, antes de formalizar nuestro compromiso, he preparado una pequeña sorpresa, un homenaje a tu carácter, para que todos puedan apreciar la clase de persona que realmente eres. Detrás de ellos, una pantalla gigante, que hasta ese momento había estado mostrando imágenes abstractas, se encendió. Valeria sonrió, esperando un montaje de fotos de sus logros, pero lo que apareció en la pantalla la dejó sin aliento, y heló la sonrisa en sus labios. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una grabación de la cámara de seguridad de la biblioteca, con una calidad de imagen y sonido impecables. Mostraba a Elena derramando deliberadamente la copa de vino sobre la alfombra persa. El audio capturó su exclamación de falsa sorpresa y sus palabras humillantes hacia Sofía. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Elena, que estaba cerca del escenario, se quedó pálida como el papel. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la pantalla cambió a una nueva escena. Valeria en la terraza, hablando con las demás. Tenemos que crear una causa justificada para que la despidan. Hacer que parezca que ha cometido un error grave. La voz de Valeria, clara y conspiradora, resonó por todo el jardín. Su rostro en la pantalla gigante era una máscara de malicia. El murmullo de la multitud se convirtió en un clamor de indignación. Valeria miró a Alejandro, con los ojos desorbitados por el pánico. Alejandro, ¿qué es esto? Es un montaje, una farsa. Una farsa, Valeria, respondió Alejandro, su voz ahora desprovista de toda calidez, fría como el acero. Hay más. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando a Valeria hablando con el detective privado. Encuentra algo, cualquier cosa, y si no lo encuentras, invéntalo. Luego la escena más devastadora de todas. Una grabación de audio de la tablet de Mateo. Era la conversación en la que planeaban esconder las medicinas de Sofía y acusarla de tener problemas con la bebida. La voz de Isabela, Carmen, Lucía y Elena se unieron a la de Valeria en una sinfonía de crueldad. La multitud estaba en shock. Los periodistas grababan frenéticamente. Las 4 mujeres intentaron escabullirse, pero se encontraron atrapadas por la masa de gente que ahora las miraba con un desprecio absoluto. «Esto no termina aquí», gritó Alejandro, «porque la parte más importante de la historia aún no la conocéis». Hizo una seña, y Ricardo, su jefe de seguridad, apareció en el escenario, escoltando a Sofía, quien caminaba con la cabeza alta, y a Mateo, que sostenía la mano de su padre con fuerza. La aparición de Sofía y Mateo en el escenario provocó un silencio absoluto entre los invitados. Todos los ojos se posaron en la niñera, vestida con un sencillo uniforme, que contrastaba dramáticamente con el lujo que la rodeaba. Sin embargo, su dignidad era más imponente que cualquier diamante. Alejandro le pasó un brazo por los hombros a su hijo y se dirigió a la multitud. «Estas mujeres», dijo, señalando a las 5 acusadas que ahora estaban acorraladas cerca del escenario, intentaron destruir la reputación de una mujer inocente. Inventaron mentiras sobre su pasado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? Hizo una pausa dramática, dejando que la pregunta calara. Lo hicieron porque mi hijo, un niño de 7 años con un corazón que aún no ha sido corrompido por el cinismo, prefirió la bondad genuina de su niñera a todos sus regalos caros y sus promesas vacías. Su crimen
A los ojos de ellas, fue ser pobre y decente. La madre de Alejandro, Isabel, aplaudió desde la primera fila, y su gesto fue seguido por una oleada de aplausos que resonó como una sentencia. Valeria, desesperada, intentó un último ataque. Esa mujer os ha engañado a todos. Es una manipuladora. Investigué su vida, sus llamadas secretas. Tiene una vida. ¡Oculta!, gritó, con la voz rota por la histeria. Alejandro la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Tienes razón en una cosa, Valeria. Sofía tiene una vida oculta. Tiene un secreto que ha guardado con una valentía increíble. Se giró hacia Sofía y le hizo un gesto de ánimo. Sofía, ¿quieres contarles tú misma por qué haces esas llamadas misteriosas? Con una voz clara y temblorosa, Sofía habló por primera vez. Esas llamadas son para el hospital de mi pueblo. Mi madre tiene una enfermedad degenerativa muy grave. Trabajo día y noche, y cada céntimo que gano, cada sacrificio que hago, es para pagar su tratamiento y darle un poco más de tiempo. Ese es mi gran secreto. La confesión, tan humilde y desgarradora, fue el golpe de gracia. Un sollozo colectivo pareció recorrer a la multitud. La crueldad de las 5 mujeres, contrastada con el sacrificio de Sofía, quedó expuesta en toda su horrible magnitud. El impacto de la revelación de Sofía fue devastador. La multitud, que momentos antes murmuraba indignada, ahora miraba a las 5 mujeres con un odio palpable. Los flashes de las cámaras de los periodistas eran incesantes, capturando la humillación en los rostros de Valeria y sus cómplices. ¡Fuera! ¡Arpías!, gritó alguien desde el fondo, y el grito fue coreado por docenas de voces. Alejandro levantó una mano pidiendo silencio. No es necesario. Ellas mismas saben dónde está la puerta, y a partir de mañana, descubrirán que la sociedad tiene muy poca tolerancia. Con este tipo de bajeza, sus contratos serán cancelados, sus invitaciones revocadas, y su reputación, que tanto valoran, quedará reducida a cenizas. Se giró hacia ellas por última vez. Esta fiesta, en efecto, celebra un final. El final de su relevancia en mi vida y en la de muchos de los presentes. Escoltadas por la seguridad de la mansión y bajo una lluvia de insultos y flashes, las 5 mujeres abandonaron la fiesta, derrotadas y humilladas públicamente. La puerta se cerró tras ellas, sellando su destino. Una vez que se fueron, la atmósfera cambió por completo. La tensión se disipó, reemplazada por una sensación de alivio y justicia. Alejandro se arrodilló frente a su hijo. Mateo, has sido el niño más valiente que he conocido. Ahora, delante de todos, quiero hacerte la pregunta que te hice hace un mes. De todas las mujeres que has conocido, ¿a quién eliges para que sea parte de nuestra familia? Para que sea tu mamá. Mateo no dudó ni un segundo. Se soltó de la mano de su padre y corrió a los brazos de Sofía, abrazándola con todas sus fuerzas. La elijo a ella, elijo a Sofía, gritó, y su voz infantil resonó con una certeza absoluta. Porque ella no me da cosas, me da abrazos, no me promete viajes, juega conmigo en el suelo. Porque ella me quiere de verdad. La multitud estalló en un aplauso atronador y emotivo. Sofía, llorando y riendo al mismo tiempo, levantó a Mateo en brazos, sintiendo que su corazón iba a estallar de felicidad. Con Mateo todavía en los brazos de Sofía, Alejandro se levantó y se acercó a ellos. Su mirada estaba llena de una emoción que nadie le había visto antes. Mateo tiene razón, dijo, su voz resonando con una nueva calidez. Durante este último mes, yo también he estado observando. Buscaba una madre para mi hijo, pero en el proceso, encontré algo que no esperaba. Encontré a una mujer con una fuerza, una integridad y una capacidad de amar que creía que ya no existían. Tomó la mano libre de Sofía, una mano callosa por el trabajo, tan diferente de las manos suaves y cuidadas a las que estaba acostumbrado. Sofía, tú no solo salvaste a mi hijo de su tristeza, me salvaste a mí de mi soledad. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su apellido, sino en la nobleza de su corazón. La multitud escuchaba en un silencio reverente, testigos de un momento de una honestidad brutal y hermosa. Señor Alejandro, yo, comenzó a decir Sofía, abrumada, pero él la interrumpió, suavemente. Alejandro, solo Alejandro. Luego, ante la mirada atónita de todos los presentes, se arrodilló frente a ella. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo.
No contenía un diamante ostentoso, sino un anillo sencillo, elegante, con un pequeño zafiro que brillaba como los ojos de Sofía. Sé que esto es repentino. Sé que nuestro mundo es diferente al tuyo, pero no quiero un mundo de lujo si no estás tú en él para compartirlo. Sofía, mujer increíble, madre del corazón, de mi hijo. ¿Me harías el inmenso honor de casarte conmigo y formar una familia de verdad conmigo y con Mateo? El silencio fue total, la expectación máxima. Sofía miró a Alejandro arrodillado, luego a Mateo que la miraba con una esperanza infinita, y con lágrimas de pura felicidad corriendo por su rostro, susurró la palabra que sellaría su nuevo destino. Sí, sí, acepto. La respuesta de Sofía desató una explosión de júbilo. Los aplausos y las aclamaciones fueron ensordecedores. Alejandro, con 1900 am, una sonrisa que iluminaba todo su rostro, le colocó el anillo en el dedo y luego se puso de pie para besarla. Un beso tierno y lleno de promesas, mientras Mateo los abrazaba a ambos, formando un círculo perfecto de amor familiar. La fiesta, que había comenzado como una farsa para un compromiso falso, se transformó en una celebración genuina de amor verdadero. Los invitados se acercaron en masa para felicitar a la nueva pareja, sus ojos llenos de admiración y respeto. La madre de Alejandro, Isabel, fue la primera en abrazar a Sofía. Bienvenida a la familia, hija. No podría haber elegido a una mujer mejor para mi hijo y mi nieto. Has demostrado tener más clase y valor que todas ellas juntas. Las palabras de la matriarca sellaron la aceptación de Sofía en el círculo íntimo de los Balbuena. A la mañana siguiente, la noticia era la portada de todos los periódicos y portales de noticias. El magnate Alejandro Balbuena expone a la alta sociedad y se compromete con la niñera de su hijo. Los vídeos de la fiesta se hicieron virales, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas. Los comentarios del público eran abrumadoramente a favor de Sofía y Alejandro, y brutalmente críticos con las 5 mujeres. Valeria y su familia no solo enfrentaron el ostracismo social, sino que, tal como Alejandro había planeado, su empresa amaneció con una oferta de adquisición hostil que no pudieron rechazar. Su imperio se desmoronó en menos de 24 horas. Las otras 4 sufrieron destinos similares. Isabela perdió todos sus contratos publicitarios. Carmen fue invitada a renunciar de su prestigioso bufete. Lucía vio cómo los artistas más importantes le retiraban su confianza, y Elena perdió 2 de sus proyectos más importantes. Habían intentado destruir a una mujer humilde y, en el proceso, se habían destruido a sí mismas. Mientras el mundo exterior procesaba el escándalo, dentro de la mansión Balbuena comenzaba una nueva vida. La primera decisión de Alejandro fue organizar un viaje. Sofía, haz las maletas. Y no te preocupes por el uniforme, le dijo con una sonrisa. A partir de ahora, solo usarás lo que te haga feliz. Nos vamos. Los 3. No fueron a un destino exótico ni a un resort de 5 estrellas. Alejandro condujo durante horas hasta llegar a un pequeño y modesto pueblo en las montañas. Se detuvieron frente a una casita humilde pero cuidada, con un pequeño jardín lleno de flores. Del interior salió una mujer mayor, frágil que caminaba con dificultad, pero cuyos ojos se iluminaron al ver a Sofía. Era su madre. Sofía corrió a sus brazos, llorando de emoción. Mamá, te presento a Alejandro, mi prometido, y a Mateo, que pronto será mi hijo. La sorpresa y la alegría en el rostro de la anciana fueron inmensas. Pasaron el día allí, compartiendo una comida sencilla, escuchando historias del pasado de Sofía. Para Alejandro y Mateo, fue una lección de humildad y amor. Vieron a Sofía en su elemento, cuidando de su madre con la misma ternura con la que cuidaba de Mateo. Vieron la fuerza de los lazos familiares que no dependían del dinero ni del estatus. Esa noche, mientras regresaban a la mansión, Alejandro tomó una decisión. He hablado con los mejores especialistas del país. Mañana mismo, un equipo médico irá a buscar a tu madre. La trasladaremos a una clínica privada cerca de nosotros, donde recibirá el mejor tratamiento posible. No tienes que preocuparte por nada más que por estar con ella. Sofía se quedó sin palabras. Las lágrimas volvieron a sus ojos. No era el dinero lo que la emocionaba, sino el gesto. Alejandro no solo la amaba a ella, había abrazado todo su mundo, sus cargas
y sus responsabilidades como si fueran suyas. En ese momento, supo que su futuro no solo sería seguro, sino que estaría lleno de una compasión y un amor que nunca había soñado poseer. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios felices. La madre de Sofía fue instalada en la mejor clínica de la ciudad, y su salud comenzó a mejorar notablemente gracias a los tratamientos de vanguardia y sobre todo a la cercanía de su hija. Sofía pasaba las mañanas con ella y las tardes con Mateo y Alejandro, construyendo poco a poco su nueva vida familiar. Dejó de ser la niñera para convertirse en el corazón de la casa. Redecoró algunas de las estancias, no con objetos caros, sino con toques personales, fotos familiares, flores frescas, cojines cómodos. La mansión, que antes era un lugar frío y silencioso, comenzó a llenarse de risas y calidez. Mateo floreció bajo su cuidado. Sus notas en el colegio mejoraron, hizo nuevos amigos y, lo más importante, su risa se escuchaba constantemente por los pasillos. Ya no era el niño triste y solitario, sino un niño feliz y seguro, amado incondicionalmente por su padre y por la mujer que había elegido como madre. La boda fue exactamente como Sofía la había soñado, sencilla, íntima y llena de significado. Se celebró en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde Valeria había sido expuesta, pero esta vez el jardín estaba decorado con flores silvestres y luces cálidas. Solo asistieron los familiares y amigos más cercanos. La madre de Sofía, sentada en una silla de ruedas pero con una sonrisa radiante, ocupaba un lugar de honor. Mateo fue el padrino y el encargado de llevar los anillos. Cuando el juez preguntó si alguien se oponía, Mateo gritó: «Nadie, porque son los mejores», haciendo reír a todos los presentes. Cuando Alejandro y Sofía se dieron el dinero, «Sí, acepto». No solo se estaban uniendo dos personas, sino dos mundos. Estaban demostrando que el amor verdadero no entiende de clases sociales, de orígenes, ni de dificultades. Es una fuerza capaz de derribar cualquier barrera y construir un hogar en cualquier lugar. Un año después de la boda, la vida en la mansión Balbuena había encontrado un ritmo feliz y sereno. Alejandro había delegado gran parte de sus responsabilidades en la empresa para poder pasar más tiempo con su familia. Descubrió que la alegría de construir una torre de bloques con Mateo o de leer un cuento a la madre de Sofía por la tarde era infinitamente más satisfactoria que cerrar un negocio millonario. Sofía, por su parte, había encontrado su propia vocación. Con el apoyo de Alejandro, creó una fundación para ayudar a familias de bajos recursos que tuvieran a su cargo a familiares con enfermedades graves. Usó su propia experiencia para diseñar un programa que no solo ofrecía ayuda económica, sino también apoyo emocional y logístico. La Fundación Balbuena Rojas, usando su apellido de soltera, se convirtió rápidamente en un referente de filantropía empática y efectiva. Ya no era solo la ex niñera que se casó con un millonario, sino una mujer respetada por su propio trabajo y dedicación. Una tarde, mientras observaban a Mateo jugar en el jardín con su abuela, que ahora podía caminar con la ayuda de un andador, Sofía le dijo a Alejandro: «¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?». Alejandro la miró con curiosidad. Que si Valeria y las demás no hubieran sido tan crueles, nada de esto habría pasado. Si hubieran sido simplemente indiferentes o educadas, probablemente yo seguiría siendo la niñera. Tú te habrías casado con una de ellas por conveniencia y Mateo seguiría triste. Alejandro reflexionó sobre sus palabras. Tienes razón. Su maldad fue el catalizador que nos obligó a ver la verdad. De una forma retorcida, les debemos nuestra felicidad. Se rieron, no con alegría, sino con la ironía de saber que, a veces, los peores venenos pueden producir los antídotos más poderosos. Su amor no había nacido a pesar de la adversidad, sino gracias a ella. Habían encontrado la luz en la más profunda oscuridad. 2 años más tarde, la familia recibió una nueva bendición. Sofía dio a luz a una niña preciosa, a la que llamaron Isabel, en honor a la madre de Alejandro. La llegada de la pequeña llenó la casa de una nueva dimensión de alegría. Mateo se convirtió en el hermano mayor más protector y cariñoso del mundo. Le enseñaba a la bebé sus juguetes, le cantaba canciones de cuna desafinadas y siempre estaba pendiente de ella. Ver a sus 2 hijos juntos,
uno que había llegado a su vida por el destino y otra por la sangre, hacía que el corazón de Alejandro se sintiera completo de una forma que nunca había imaginado. Sofía, con su instinto maternal innato, manejaba el caos de un recién nacido y las necesidades de un niño en crecimiento con una gracia y una paciencia infinitas. La mansión, que una vez fue el escenario de un drama cruel, era ahora el santuario de una familia bulliciosa, imperfecta y abrumadoramente feliz. Un domingo por la tarde, mientras estaban todos en el jardín, Alejandro encontró una vieja caja de recuerdos de su primera esposa. Durante mucho tiempo, había evitado abrirla, temiendo el dolor que podría traerle. Pero ahora, con Sofía a su lado, sintió que estaba listo. Juntos, miraron las fotos y los recuerdos. Sofía no mostró celos ni incomodidad, sino un profundo respeto. Era muy hermosa, dijo en voz baja, mirando una foto de la difunta mujer sonriendo. Mateo tiene su sonrisa. Alejandro sintió una oleada de gratitud. Gracias, le susurró. Gracias por no intentar borrarla, sino por ayudarnos a recordarla con amor. Has hecho espacio en esta familia no solo para ti, sino también para su memoria. Sofía le tomó la mano. El amor no resta, Alejandro, siempre suma. Amarla a ella no disminuye lo nuestro. Al contrario, hace que nuestra familia tenga raíces más profundas. En ese momento, Alejandro comprendió la verdadera magnitud del corazón de su esposa. Era un corazón sin límites, capaz de sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de luz. Pasaron los años y los niños crecieron. Mateo se convirtió en un adolescente inteligente y compasivo, con un fuerte sentido de la justicia, sin duda moldeado por las experiencias de su infancia. A menudo trabajaba como voluntario en la Fundación de Sofía, mostrando una empatía natural hacia las personas necesitadas. La pequeña Isabel, o Isa como la llamaban todos, era un torbellino de energía y risas, la viva imagen de su madre en carácter y de su padre en determinación. La mansión Balbuena ya no era noticia por escándalos, sino por sus fiestas benéficas anuales que recaudaban millones para la fundación. Sofía y Alejandro se habían convertido en una de las parejas más respetadas del país, no por su riqueza, sino por su integridad y su trabajo filantrópico. Habían transformado su historia personal en una misión de vida, ayudando a miles de personas a superar las dificultades que ellos mismos habían enfrentado de diferentes maneras. Un día, mientras revisaba viejos archivos en su ordenador, Alejandro se topó con la carpeta que contenía todas las grabaciones de la prueba de las 5 candidatas. Dudó un momento y luego la abrió. Volvió a ver las escenas de crueldad, las conspiraciones, la humillación, pero esta vez no sintió rabia, sino una extraña sensación de distancia, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otras personas. Llamó a Sofía y le mostró los archivos. Ella se sentó a su lado y observó en silencio. Cuando terminaron, se miraron. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó él. Sofía pensó un momento y luego le dio una respuesta que demostraba, una vez más, su increíble calidad humana. Bórralo, dijo suavemente. Ya no lo necesitamos. Nuestra historia ya no se define por lo que ellas nos hicieron, sino por lo que nosotros hemos construido desde entonces. El perdón no es para ellas, es para nosotros. Es para liberar el último trozo de espacio que todavía ocupan en nuestra memoria. Alejandro sonrió, admirado. Tomó el archivo y, sin dudarlo, lo arrastró a la papelera de reciclaje y lo eliminó para siempre. La decisión de borrar el pasado fue simbólica, un acto final de liberación que les permitió abrazar plenamente su presente. La vida continuó su curso, tejiendo una normalidad feliz para la familia Balbuena. Los cumpleaños se celebraban con fiestas ruidosas en el jardín, no con eventos de gala. Las vacaciones eran a menudo viajes por carretera para explorar su propio país, no escapadas a islas privadas. Alejandro enseñó a Mateo a conducir, mientras que Sofía enseñó a Isa a cocinar las recetas de su abuela. Se convirtieron en una familia sólida, unida no por la sangre o el estatus, sino por una red de amor, respeto y experiencias compartidas. La madre de Sofía vivió con ellos hasta sus últimos días, rodeada del cariño de sus nietos y la gratitud de su yerno. Su fallecimiento fue triste, pero pacífico, la conclusión de una vida que, gracias a su hija, había terminado con dignidad y sin preocupaciones.
Un día, Mateo llegó a casa de la universidad con una noticia. Se había enamorado. Su novia, a quien presentó a la familia esa misma noche, no era hija de un magnate ni de una celebridad. Era una joven brillante que estudiaba medicina con una beca, hija de un maestro de escuela y una enfermera. Era amable, inteligente y miraba a Mateo con una adoración genuina. Mientras Sofía y Alejandro observaban a los dos jóvenes hablar y reír en el salón, intercambiaron una mirada cómplice. El círculo se había completado. Su hijo, que había aprendido desde niño a valorar el carácter por encima de las apariencias, había elegido a una compañera basándose en los mismos principios que habían unido a sus padres. No necesitaban decirle nada. Sabían que le habían dado a Mateo el legado más importante de todos, la sabiduría para reconocer el amor verdadero, sin importar dónde o en quién lo encontrara. El compromiso de Mateo fue una ocasión de alegría pura, sin el drama ni la ostentación que habían marcado el de su padre. La celebración fue una barbacoa informal en el jardín, con ambas familias compartiendo historias y risas. Los padres de la novia, gente humilde y trabajadora, al principio se sintieron un poco intimidados por la inmensa riqueza de los Balbuena, pero la calidez y sencillez de Alejandro y Sofía disiparon rápidamente cualquier incomodidad. Vieron que, más allá de la mansión y la fortuna, eran simplemente padres orgullosos y felices por su hijo. Durante la fiesta, el padre de la novia, un hombre de palabra sabia, le dijo a Alejandro: «Ustedes han criado a un joven excepcional, no por el dinero que tiene, sino por el respeto que muestra. Trata a mi hija como a una igual, como a su tesoro, y eso, para un padre, vale más que todo el oro del mundo». Alejandro sintió un nudo de emoción en la garganta. Era el mayor cumplido que jamás había recibido. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Alejandro y Sofía caminaron por el jardín silencioso, cogidos de la mano. Las luces de la fiesta aún parpadeaban suavemente. «Hicimos un buen trabajo, ¿no crees?», dijo Alejandro, con la voz llena de una satisfacción tranquila. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Hicimos lo mejor que pudimos. Le enseñamos a amar, a ser amable y a ver el corazón de las personas. El resto lo hizo él solo». Se detuvieron a mirar la casa, ahora su hogar durante tantos años, un lugar que había sido testigo de tanto dolor y tanta felicidad. Ya no era un mausoleo de mármol, ni un campo de batalla. Era un santuario lleno de vida, de recuerdos y de promesas de futuro. Habían construido algo mucho más grande que un imperio financiero, una familia. Y ese era un legado que perduraría para siempre, mucho después de que ellos se hubieran ido. Con el paso de los años, la dinámica de la familia Balbuena se asentó en una armonía madura. Isa, la hija menor, se convirtió en una joven apasionada por las artes, un rasgo que quizás heredó de la malograda candidata Lucía, pero que ella canalizaba con una creatividad y una generosidad desbordantes. Sus obras no se vendían en galerías exclusivas, sino que a menudo las donaba para decorar hospitales infantiles o centros comunitarios a través de la fundación de su madre. La relación entre los hermanos era un pilar fundamental en sus vidas. Mateo, con su naturaleza protectora y serena, era el ancla de Isa, mientras que ella, con su espíritu libre y su risa contagiosa, le recordaba constantemente que no se tomara la vida demasiado en serio. Alejandro y Sofía observaban a sus hijos convertirse en adultos íntegros y felices, y sentían que esa era la verdadera medida de su éxito, no las cifras en sus cuentas bancarias, sino la calidad humana de las personas que habían traído al mundo y criado. En uno de sus aniversarios de boda, Alejandro sorprendió a Sofía con un viaje, no a París o a Roma, sino de vuelta a la pequeña casita en el pueblo donde ella había crecido y donde su madre había vivido. La casa estaba vacía desde el fallecimiento de su madre, y Sofía la mantenía con la ayuda de unos vecinos. Cuando llegaron, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado. Alejandro la había restaurado por completo, manteniendo su encanto rústico, pero modernizando sus comodidades. En el jardín, donde antes había flores silvestres, ahora había un pequeño estudio de arte para Isa y un taller de carpintería para Mateo. «Esto no es para reemplazar la mansión», le explicó Alejandro. «Es para recordarnos de dónde venimos. Es nuestro refugio, un lugar donde nuestros hijos y nuestros futuros nietos puedan venir a entender nuestras raíces
a entender tu historia, que es el verdadero cimiento de esta familia. Sofía, conmovida hasta las lágrimas, comprendió que el regalo no era la casa restaurada, sino el profundo entendimiento y respeto que él tenía por su pasado y por todo lo que ella representaba. El gesto de Alejandro de restaurar la casa de la infancia de Sofía tuvo un eco inesperado. Durante una entrevista sobre su fundación, un periodista le preguntó a Sofía sobre el proyecto, y ella contó la historia con la humildad que la caracterizaba. La noticia se difundió, y la idea de honrar las raíces inspiró a otras familias adineradas a invertir en las comunidades de origen de sus empleados o a crear proyectos que cerraran la brecha entre diferentes estratos sociales. La historia de los Balbuena dejó de ser un simple cuento de hadas para convertirse en un ejemplo tangible de cómo la empatía podía generar un cambio social positivo. No buscaban la publicidad, pero sus acciones hablaban por sí solas, creando un legado que trascendía su propia felicidad y tocaba las vidas de muchos otros. Se dieron cuenta de que su historia personal tenía un poder que nunca habían anticipado, el poder de inspirar a otros a mirar más allá de las etiquetas y las apariencias. Un día, Sofía recibió una carta. El remite le resultó vagamente familiar, pero no fue hasta que vio la firma que su corazón dio un vuelco. Era de Elena, la arquitecta, una de las 5 candidatas. Habían pasado más de 15 años desde la infame fiesta. En la carta, escrita a mano con una caligrafía temblorosa, Elena no pedía perdón, pues sabía que no lo merecía. Simplemente le contaba cómo su vida se había desmoronado después de aquella noche. Perdió su carrera, sus amigos y su fortuna. Durante años, vivió consumida por el rencor y la autocompasión. Pero luego, escribió. Empezó a trabajar como voluntaria en un comedor social, y por primera vez en su vida, se sintió útil de verdad. No le escribo para que me perdone, concluía la carta. Le escribo para darle las gracias. Aquella noche, usted y su marido destruyeron mi vida, pero me permitieron construir una nueva, una más pequeña, más pobre, pero infinitamente más real. Me enseñaron una lección que necesité toda una vida para aprender. Sofía leyó la carta varias veces, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y paz. Sofía le mostró la carta a Alejandro, quien la leyó en silencio con una expresión indescifrable. ¿Y qué piensas hacer?, le preguntó él. Sofía se encogió de hombros. Nada. No me corresponde a mí hacer nada. Su viaje es suyo. Ya no forma parte de nuestra historia. Sin embargo, la carta la dejó pensativa. Se preguntó qué habría sido de las otras 4 mujeres. Una búsqueda rápida en Internet, realizada con una curiosidad casi académica, le dio algunas respuestas. Valeria, después de la quiebra de su familia, había desaparecido del ojo público por completo. Algunos rumores decían que vivía en el extranjero bajo otro nombre, con una fortuna muy mermada. Isabela, la modelo, había intentado reinventarse como influencer de vida sana, pero su reputación nunca se recuperó del todo y vivía de colaboraciones menores. Carmen, la abogada, trabajaba ahora en una pequeña firma de provincias, muy lejos de los tribunales de poder que tanto anhelaba. Y Lucía, la galerista, se había retirado por completo del mundo del arte. Todas, a su manera, habían pagado un precio muy alto por su arrogancia y crueldad. Esa noche, mientras arropaba a su hija Isa, ésta le hizo una pregunta inesperada. Habían estado hablando de un caso de acoso escolar en su colegio. Mamá, ¿tú alguna vez has perdonado a esas mujeres que fueron tan malas? ¿Contigo? La pregunta directa y sin filtros como solían ser las de Isa pilló a Sofía por sorpresa. Se sentó en el borde de la cama y reflexionó cuidadosamente su respuesta. Sabes, cariño, el perdón es algo complicado. No creo que se trate de decir te perdono y que todo se olvide. Creo que el verdadero perdón es cuando el recuerdo de lo que te hicieron ya no te causa dolor. Cuando puedes mirar atrás y ver esa herida como una cicatriz que te recuerda que sobreviviste, que te hizo más fuerte, pero que ya no duele al tocarla. Y sí, mirándolo de esa forma, creo que hace mucho tiempo que las perdoné, porque su recuerdo ya no tiene poder sobre mí. El único poder en mi vida es el amor que siento por vosotros. Isa sonrió, satisfecha con la respuesta, y abrazó a su madre. Sofía sintió que, al explicárselo a su hija,
Se lo había explicado a sí misma de la forma más clara posible. El tiempo siguió su inexorable y apacible marcha. Mateo se casó con su novia de la universidad en una ceremonia tan emotiva y sencilla como la de sus padres. Se convirtió en un médico respetado, eligiendo especializarse en geriatría, una decisión sin duda influenciada por el amor y el respeto que siempre sintió por su abuela materna. Isa, por su parte, viajó por el mundo, usando su arte como una forma de conectar con diferentes culturas y de contar historias de personas anónimas. Nunca le interesó la fama. Su satisfacción provenía del proceso creativo y del impacto humano de su trabajo. Alejandro y Sofía entraron en la tercera edad con una gracia y una vitalidad envidiables, su amor profundizándose con cada año que pasaba. Se convirtieron en abuelos, y la mansión volvió a llenarse de las risas y los correteos de una nueva generación. Observaban a sus nietos jugar en el mismo jardín donde una vez se había librado una batalla por el alma de su familia, y sonreían al ver cómo el amor había triunfado de manera tan rotunda. Un día, un joven biógrafo se puso en contacto con ellos. Quería escribir la historia de su familia, no como un cotilleo de la alta sociedad, sino como un estudio sobre la resiliencia, el amor y el cambio social. Al principio, Alejandro y Sofía se mostraron reacios. Siempre habían protegido su privacidad con celo, pero fue Mateo quien los convenció. «Vuestra historia no es solo vuestra», les dijo. «Es una historia que le dio esperanza a mucha gente. Es una prueba de que la bondad importa. Dejar que se cuente de la forma correcta no es un acto de vanidad, sino un acto de generosidad. Es vuestro último gran proyecto para la fundación, por así decirlo». Visto de esa manera, aceptaron. Durante meses, compartieron sus recuerdos, sus miedos y sus alegrías con el escritor, reviviendo cada momento, no con dolor, sino con la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Querían que su legado no fuera de riqueza material, sino de riqueza de espíritu. El libro, titulado El corazón de la mansión, se convirtió en un éxito de ventas inesperado. No fue tratado como un libro de cotilleos, sino como una inspiradora memoria familiar. La gente no se sintió atraída por el drama de las 5 candidatas, sino por la historia de amor entre Alejandro y Sofía, por la valentía del pequeño Mateo y por el mensaje subyacente de que la integridad es el mayor de los tesoros. Las críticas elogiaron la honestidad de la narración y la forma en que trascendía la anécdota personal para hablar de temas universales como el prejuicio, el perdón y la verdadera definición del éxito. Para Sofía, lo más gratificante fue recibir cartas de mujeres de todo el país, trabajadoras domésticas, cuidadoras, madres solteras, que le decían que su historia les había dado fuerzas para exigir respeto y para creer en su propio valor. Se dio cuenta de que, sin buscarlo, se había convertido en la voz de muchas mujeres silenciadas. Un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad, Sofía entró en una pequeña cafetería para resguardarse de una lluvia repentina. Mientras esperaba su café, sus ojos se cruzaron con los de una mujer sentada en una mesa al fondo. Era una mujer de aspecto cansado, con el cabello gris y ropa sencilla, pero había algo en su mirada que le resultó familiar. Le costó un momento, pero entonces la reconoció. Era Valeria. El shock fue mutuo. Valeria pareció encogerse en su asiento, como si quisiera desaparecer. Habían pasado casi 25 años. Sofía sintió una oleada de emociones complejas, pero ninguna de ellas era odio o triunfo. Con una calma que la sorprendió, a sí misma, cogió su café y se acercó a la mesa de Valeria. «¿Te importa si me siento?», preguntó suavemente. Valeria, sin palabras, simplemente asintió. Se sentaron en silencio durante un largo minuto, un silencio cargado con el peso de un cuarto de siglo. Fue Valeria quien lo rompió, su voz apenas un susurro. «Supongo que ahora eres feliz». No era una pregunta, sino una afirmación resignada. Sofía la miró, no a la villana de su pasado, sino a la mujer que tenía delante. Una persona que había perdido todo y que parecía llevar el peso de esa pérdida en cada arruga de su rostro. «Sí, lo soy», respondió Sofía con sencillez. «Tengo una familia maravillosa, hijos, nietos. He sido muy afortunada». Valeria asintió lentamente, sus ojos fijos en la taza de café que tenía entre las manos. «Leí tu libro, o más bien, escuché el audiolibro. No podía soportar ver tu cara en la portada». Hizo una pausa. «Lo contaste todo,
con mucha amabilidad, mucha más de la que yo merecía. Conté la verdad, tal como la recuerdo, dijo Sofía. No ganaba nada siendo cruel. La crueldad ya causó suficiente daño en nuestras vidas. Valeria levantó la vista, y por primera vez, Sofía vio una lágrima solitaria rodar por su mejilla. Lo perdí todo, mi familia, mi nombre, mi dinero. Durante años, te odié con cada fibra de mi ser. Te culpé por mi caída, pero la verdad es que yo misma construí mi propia ruina. Mi arrogancia, mi miedo a no ser suficiente. Eso fue lo que me destruyó. La confesión, tan cruda y honesta, desarmó por completo a Sofía. Ya no veía a un monstruo, sino a una persona rota que finalmente había llegado a un acuerdo con sus propios demonios. No dijo nada, simplemente alargó la mano sobre la mesa y la posó suavemente sobre la de Valeria. Fue un gesto pequeño, pero en él se contenía un universo de perdón y humanidad. Valeria se sobresaltó ante el contacto, como si no hubiera sentido un gesto amable en años. Miró la mano de Sofía sobre la suya, y luego a sus ojos. No había lástima en la mirada de Sofía, sino una profunda y serena compasión. «Vivo aquí cerca», continuó Valeria, como si necesitara llenar el silencio. «Tengo un pequeño apartamento. Doy clases particulares de francés a niños. No es mucho, pero es una vida tranquila». Sofía asintió, escuchando sin juzgar. Podía imaginar el abismo entre la vida que Valeria tenía y la que ahora describía. El paso de un imperio inmobiliario a clases particulares de francés era una caída de proporciones épicas. Sin embargo, en la voz de Valeria, a pesar de la melancolía, había un matiz de paz que probablemente nunca tuvo cuando era rica y poderosa. «Me alegro de que hayas encontrado la tranquilidad, Valeria», dijo Sofía con sinceridad. «Todo el mundo merece encontrar la paz, de una forma u otra». Se quedaron un rato más, hablando de cosas triviales. El tiempo, la ciudad, los cambios en el barrio. Era una conversación surrealista. Dos mujeres cuyos destinos se habían cruzado de forma tan violenta, ahora compartiendo una charla anodina en una cafetería anónima. Cuando la lluvia amainó, ambas se levantaron para irse. En la puerta, Valeria se giró. Sofía dudó, buscando las palabras. «Yo lo siento por todo. Sé que es demasiado tarde, pero necesitaba decirlo». Sofía le ofreció una pequeña sonrisa. «Lo sé. Cuídate, Valeria». Y con eso, cada una siguió su camino. Mientras Sofía caminaba bajo el cielo ahora despejado, sintió que un último y diminuto nudo en su interior se había desatado para siempre. El encuentro no había sido planeado, pero había servido como el epílogo perfecto para un capítulo de su vida que creía cerrado. La redención de Valeria no era su responsabilidad, pero ser testigo de su inicio le dio una sensación de cierre definitivo. Cuando Sofía llegó a casa y le contó a Alejandro sobre su encuentro con Valeria, él la escuchó con atención, sosteniendo su mano. No se sorprendió de la reacción de su esposa. Después de tantos años, conocía la profundidad de su capacidad para la empatía. «Eres una mujer extraordinaria, ¿lo sabías?», le dijo, besando su frente. «Cualquier otra persona en tu lugar habría sentido satisfacción, o incluso se habría regodeado. Pero tú solo viste a una persona que sufre». Sofía se acurrucó a su lado en el sofá. «El sufrimiento no es una competición, Alejandro. Ella ya ha pagado sus deudas con la vida. Odiarla ahora sería como beber veneno esperando que ella se muera. Ya no hay espacio para eso en mi corazón. Solo hay espacio para vosotros». Aquella conversación solidificó aún más su vínculo. Un matrimonio forjado no solo en el amor romántico, sino en una profunda admiración mutua por el carácter del otro. La vida de la familia Balbuena continuó, rica en los momentos pequeños que componen una existencia feliz. Vieron a sus nietos dar sus primeros pasos, celebraron el éxito de Mateo al convertirse en jefe de su departamento en el hospital, y viajaron para ver las exposiciones de arte de Isa en galerías de todo el mundo. El libro sobre su historia fue adaptado a una película que, aunque dramatizada, logró capturar la esencia de su mensaje y llegó a una audiencia aún más amplia. Alejandro y Sofía usaron las ganancias de la película para construir un nuevo ala en la clínica donde la madre de Sofía había sido tratada, un centro especializado en cuidados paliativos para personas sin recursos. Era su forma de transformar el dolor del pasado en alivio para el futuro de otros.
Su legado ya no era solo una historia, sino una infraestructura de bondad que seguiría ayudando a la gente mucho después de que ellos se hubieran ido. En su 50º aniversario de bodas, sus hijos y nietos les organizaron una fiesta sorpresa. Fue en el jardín de la mansión, el mismo lugar de tantos momentos cruciales. Pero esta vez, no había prensa ni alta sociedad, solo las caras sonrientes de 3 generaciones de su familia y sus amigos más queridos. Mateo, ahora un hombre maduro y respetado, tomó la palabra. Hoy celebramos 50 años de una historia de amor que comenzó de la forma más extraña posible. Yo era un niño triste que tenía que elegir una madre, y sin saberlo, elegí a la mejor persona que he conocido en mi vida. Miró a Sofía, sus ojos llenos de un amor y una gratitud infinitos. Mamá, me salvaste. Nos salvaste a todos. Nos enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en bondad. Luego se giró hacia su padre. Y papá, tú nos enseñaste que el verdadero poder no es tenerlo todo, sino estar dispuesto a arriesgarlo todo por amor. Vuestra historia es el mejor legado que nos pudisteis dar. Alejandro, ahora un anciano de cabello blanco pero con la misma mirada inteligente, se levantó con la ayuda de su bastón y abrazó a su hijo. Luego se acercó a Sofía, que estaba sentada, y le tomó las manos. Sus manos, ahora arrugadas por el tiempo, encajaban tan perfectamente como el primer día. 50 años, mi amor, susurró. Y todavía siento que gané la lotería el 100%. Día que entraste en mi casa, con tu uniforme de niñera y tu corazón de oro. Gracias por elegirme. Gracias por construir esta vida conmigo. Sofía le sonrió, sus ojos brillando con lágrimas felices. Gracias a ti, por ver más allá de las apariencias, por ver quién era yo realmente. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada silenciosa estaba contenida toda una vida de amor, de lucha, de superación y de una felicidad tan profunda y real que era la envidia de reyes y emperadores. No necesitaban nada más. Los últimos años de sus vidas fueron tranquilos y llenos de paz. Pasaban la mayor parte del tiempo en su casa de campo restaurada, el lugar que simbolizaba sus orígenes y su unión. Alejandro se dedicó a escribir sus memorias, no las de sus negocios, sino las de su vida como esposo, padre y abuelo. Sofía cuidaba de su jardín, un oasis de color y vida que era el reflejo de su propia alma. A menudo, se sentaban en el porche al atardecer, cogidos de la mano, viendo cómo el sol se ponía tras las montañas, hablando poco, pero entendiéndolo todo. Habían vivido una vida tan plena que las palabras a menudo sobraban. Su comunicación era más profunda, un entendimiento tejido con décadas de experiencias compartidas. Sabían que el final de su viaje juntos se acercaba, pero no lo enfrentaban con miedo, sino con una serena aceptación y una inmensa gratitud por el tiempo que se les había concedido. Alejandro fue el primero en partir. Murió mientras dormía, pacíficamente, con Sofía a su lado sosteniendo su mano hasta el último aliento. Su funeral fue un evento multitudinario, no por su estatus de magnate, sino por el inmenso respeto y cariño que había cosechado a lo largo de los años. Personas de todos los ámbitos de la vida, desde líderes empresariales hasta familias ayudadas por su fundación, acudieron a presentar sus respetos. Durante el servicio, Sofía no lloró. Su rostro estaba sereno. Cuando le tocó hablar, simplemente dijo: «Mi esposo no ha muerto. Simplemente ha invertido su alma en cada uno de nosotros, en sus hijos, en sus nietos, en cada persona que ayudó. Y esa es una inversión cuyo valor nunca disminuirá». Sus palabras, llenas de amor y fortaleza, consolaron a todos los presentes. Sabía que su conexión con Alejandro no terminaba con la muerte. Era un lazo eterno que trascendía el tiempo y el espacio. Después de la muerte de Alejandro, Sofía continuó siendo el pilar de la familia. Se apoyó en sus hijos y nietos, y ellos en ella. La mansión, ahora, demasiado grande y llena de recuerdos, fue donada a su fundación para convertirla en un centro de acogida para familias que necesitaban trasladarse a la ciudad para recibir tratamiento médico. Fue una decisión que, sabía, Alejandro habría aprobado por completo. Ella se mudó permanentemente a la casita del pueblo, el lugar donde su historia había comenzado y donde sentía la presencia de su esposo en cada rincón. Vivió allí sus últimos años,
rodeada de la naturaleza, de sus recuerdos y del amor constante de su familia, que la visitaba cada fin de semana. Nunca estuvo sola, porque llevaba un mundo de amor dentro de ella. Un día, varios años después, Isa encontró una caja de seguridad que Alejandro había dejado con instrucciones de que solo se abriera después de la muerte de Sofía. Dentro no había acciones ni bonos, sino una serie de cartas escritas a mano. Había una para cada uno de sus hijos y nietos, pero la más gruesa era un sobre dirigido a la gente del futuro. Intrigados, la Panu abrieron. Era una larga carta en la que Alejandro contaba su historia de amor con Sofía desde su propia perspectiva. Describía sus miedos, sus dudas, el momento exacto en que se dio cuenta de que la amaba y su inmensa admiración por su carácter. Si estáis leyendo esto, concluía la carta, es porque el amor de mi vida ya no está en este mundo. No estáis tristes. Simplemente sabed que existió una mujer llamada Sofía Rojas, que no tenía nada y lo tenía todo. Y si podéis aprender una sola cosa de nuestra historia, que sea esta: buscad siempre el corazón de oro. Es el único tesoro que nunca pierde su valor. La carta de Alejandro se convirtió en el tesoro más preciado de la familia Balbuena. Fue copiada y enmarcada, y cada nueva generación la leía como un rito de iniciación, un recordatorio de los valores sobre los que se había construido su familia. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en leyenda, un cuento transmitido de padres a hijos, no para glorificar la riqueza, sino para exaltar la virtud de la bondad, la integridad y el amor incondicional. La fundación que crearon siguió creciendo, gestionando